la doctora Mercedes Rubio, a quien realmente agradecemos que haya accedido a acompañarnos. Les recordamos que este ciclo de clases abiertas que da el Centro de Información Jurídica del Ministerio Público se inscribe en una política de gobierno abierto que realiza el Ministerio Público con la comunidad, con los operadores jurídicos, con la sociedad en general, en la cual se informa y se vierten conocimientos respecto de temáticas de interés general. El encuentro, entonces, como les decíamos, se va a transmitir en modalidad virtual hoy por Zoom y esto nos permite ampliar el espacio de formación, de participación y de debate. La clase abierta de hoy se titula El delito de lesiones por daño psicológico, su imputación en contextos de violencia de género. Les recordamos que esta es una actividad gratuita que organiza el Centro de Formación Jurídica y que expide certificados. Ustedes pueden pedir el certificado, pero para el certificado les solicitamos que sigan la cuenta de Instagram del CIJUR, que participen activamente en la clase y que luego completen durante la primera hora del encuentro el formulario de asistencia que les fue remitido por mail. No quiero dilatar más esta presentación porque yo me tengo que retirar, como les decía, porque va a quedar de coordinadora la profesora Karina Turdo del Centro de Formación Jurídica del Ministerio Público, especialista en Derecho Administrativo y profesora de grado y de posgrado en materia de Derecho Administrativo. Va a quedar a cargo de la coordinación acompañando a la profesora Mercedes Rubio, y la doctora Turdo también efectuará luego las consideraciones de cierre. Así que sin más voy a presentar a la profesora Mercedes Rubio, que realmente, como decía, nos honra con su presencia y con su generosidad, porque nos consta el entusiasmo con que ha preparado y con que prepara todas las disertaciones que tanto éxito tienen, como ustedes pueden ver con la presencia de todos ustedes. La doctora Mercedes Rubio es actualmente, desde el año 2021, subsecretaria de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Anteriormente fue fiscal general adjunta del Departamento Judicial de San Martín, donde coordinaba el dispositivo sobre violencia de género, y previo a ello fue fiscal especializada en delitos contra la integridad sexual, designada agente fiscal en 2004. Es magíster en Derecho y Magistratura Judicial y diplomada en la Diplomatura Judicial en Género, elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y AMJA. Es docente de la Cátedra de Derecho Penal y Criminología del doctor Edgardo Dona en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es disertante en ciclos sobre la materia y autora en diversas publicaciones sobre la temática, entre ellos Intervención Inicial especializada en procesos penales de violencia por razones de género, Perspectiva de género en la investigación y juzgamiento, y Voces relacionadas a delitos contra la integridad sexual en la obra Enciclopedia Jurídica Latinoamericana. Como les decía, la profesora Mercedes Rubio se va a referir hoy, va a desarrollar hoy la temática de el delito de lesiones por daño psicológico, su imputación en contextos de violencia de género. Yo, antes de darle la palabra a Mercedes, simplemente les quiero trasladar una invitación también para dos actividades que vienen luego, porque siempre lo hacemos así en cada clase, comentamos brevemente también las otras actividades que siguen. Para los que tengan interés, si bien no concierne estrictamente a la temática, estamos realizando el 4 de julio un seminario argentino-brasileño sobre contrataciones administrativas, totalmente gratis, presencial en Capital y híbrido también, es decir, pueden asistir online, con expositores de Brasil y de Argentina, entre ellos el subprocurador del Tesoro de la Nación, el síndico general de la Nación, etcétera, otros referentes de la contratación administrativa para los que les interese. Y el 13 y 14 de noviembre
el CIJUR organiza el Congreso Internacional sobre Ministerio Público, en el cual se tratarán diversas temáticas y se va a presentar un tratado sobre Ministerio Público, tratado en el que, por cierto, también participará la profesora Mercedes Rubio, porque se va a desarrollar también las temáticas que ella trata. Bueno, sin más introducción, entonces, le paso a la palabra a Mercedes. Nuevamente, millones y millones de gracias por esta generosidad que has tenido con nosotros, esta deferencia, y te damos la palabra para que desarrolles la clase. Muchísimas gracias, Mercedes. No, gracias a vos. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bien, cualquier cosa me avisan. Bueno, en primer lugar, la agradecida soy yo por tu bienvenida calurosa. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este espacio. Para mí es un honor estar acá, estoy muy contenta. Y bueno, y también como bien dijiste, María José, me parece que la materia que vamos a abordar hoy es de mucho interés para el Ministerio Público, pero para los operadores y operadoras del derecho en general. Las lesiones en el fuero penal por daños psicológicos son una materia bastante poco explorada hasta ahora, pero es muy pertinente y muy adecuada esta subsunción jurídica para ciertas situaciones que se dan en contexto de violencia de género, pero también en otros entornos, como vamos a ver, y de ahí que me parecía importante y novedoso abordar esta materia. Sabemos que en general en el fuero penal cuando investigamos, abordamos o llegamos a sanciones penales en orden al delito de lesiones, tiene que ver con lesiones físicas, lesiones que dejan marcas en el cuerpo de las personas y no tanto esta opción. Y como les digo, me parece muy interesante explorar esta opción y tenerla entre las alternativas de subsunción típica, porque muchas veces las conductas que ejecutan las personas que agreden a las víctimas pueden no constituir delitos. Es decir, las conductas que pueden provocar este daño en la psiquis de las personas pueden aisladamente no constituir delitos, pero por su intensidad, por su duración, por las circunstancias de su realización, provocar esta lesión psicológica de la que estamos hablando. También me parece importante señalar que si bien este delito puede generarse en cualquier entorno, tenemos que tener muy presente, sobre todo en los tiempos actuales, las nuevas posibilidades tecnológicas. ¿M? Así como las nuevas tecnologías son tan importantes y han contribuido para la humanidad, por ejemplo, en la forma en que las personas nos relacionamos. Hoy por hoy tenemos un pariente en otro continente y nos podemos relacionar en tiempo real, o la medicina, avances enormes en materia de medicina. También existe lo que Naciones Unidas llama el lado oscuro de la digitalización, que tiene características particulares como el anonimato, la propagación o la perpetuidad, y que también pueden afectar la dignidad y la integridad psicofísica de las personas, y a las que el derecho, inclusive el derecho penal, también tiene que atender. Y finalmente, como para hacer una introducción a la temática, ¿qué pasa cuando las lesiones por daño psicológico se dan en un contexto de violencia por razones de género? Es muy importante que detectemos este componente de género porque las lesiones se agravan en estos contextos. Nosotros sabemos que el delito de lesiones, previsto en el artículo 89, 90, 91, en función del artículo 92, se agravan cuando concurren las agravantes de los homicidios, ¿no? Y entre estas agravantes está el contexto de violencia de género. Esto es muy importante no solo para calificar adecuadamente la conducta cuando ocurra en este escenario, en este contexto, sino también porque tenemos que abordar en ese caso las investigaciones con perspectiva de género y cumpliendo el deber de debida diligencia reforzada que nos imponen los pactos internacionales. Para ejemplificar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de lesiones por daño psicológico, me gustaría hablar de 4 casos, como para ver en qué escenarios tan diversos pueden presentarse. En estos 4 casos, en 3 de ellos recayó condena en orden al delito de lesiones por daño psicológico. Luego vamos a compartir los links donde están los fallos y todo su fundamento, en función de los cuales recayó condena. Pero también para que nos demos una idea de esto que vengo diciendo, ¿no? Que por ahí las conductas que despliega el agresor, la persona agresora, no constituyen en sí delitos, pero como les dije, por sus circunstancias, por el modo en que se despliegan, sí pueden provocar esta lesión en la psiquis de la víctima. Bueno, el primer caso, muy sucintamente, entre los años 2022 y 2024,
Una mujer, acá en el Departamento Judicial de Avellaneda, Lanús, una investigación que llevó adelante la doctora Mercedes Dudan, que es fiscal de ese departamento judicial, comenzó a sufrir innumerables perturbaciones y acosos por parte del imputado. Ella con el imputado había tenido una relación sentimental, sexoafectiva, por unos pocos meses. Pero cuando decide culminar esta relación, terminar la relación, la persona comienza a hostigarla. Comienza a intentar contactarla, primero telefónicamente, 30, 40 llamados por día, de noche, no la dejaba ni siquiera descansar. Luego empezó a hostigarla por la vía digital. Le empezó a mandar mensajes de WhatsApp, intentar contactarla desde distintos correos electrónicos, a través de sus redes sociales. Luego empezó a intentar ingresar a sus cuentas de correo electrónico, la plataforma de Netflix, Mercado Pago, Home Banking. Todo esto ella se enteraba porque le llegaban las alertas de que una persona estaba intentando hackear sus cuentas, ingresar a sus cuentas. Luego de esto, digo luego, pero en realidad ustedes imagínense que todas estas acciones ocurrían todas en simultáneo, ¿no? Esta persona, el agresor, comienza a contactarse con las amistades de la joven. Empieza a llamar a sus amigos, luego a sus empleadores, a mandarle mails al lugar donde ella trabajaba y más adelante termina difundiendo, sin su consentimiento por supuesto, fotos íntimas de la denunciante en plataformas que ofrecían servicios sexuales. Entonces a esta persona, a la víctima, comienzan a llamarla personas pidiéndole, digamos, sus servicios sexuales. La víctima tuvo que modificar a raíz de esto su vida por completo. Tuvo que cambiar su rutina, poner cámaras de seguridad en su domicilio, hablar con el colegio de su hija, tiene una hija pequeña, hablar con sus empleadores para que no la echen en función de todo este hostigamiento que estaba recibiendo. Obviamente achicó su círculo social, empezó a salir cada vez menos. Todas estas conductas ella las fue denunciando y cuando se dictaban medidas de protección el imputado iba logrando, digamos, encontrar los canales para hostigar de distintas o de diversas formas a la persona denunciante. En la investigación, a través de la prueba testimonial, de la prueba pericial, de la prueba informática, se determinó que esta mujer sufrió un severo daño en la salud generado a partir de las acciones sufridas. Comenzó a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, trastornos alimentarios, a sufrir taquicardia, angustia, temblor, cambios del estado de ánimo, falta de concentración. Todo esto provocó, según las pericias que se hicieron en la causa, un trastorno de estrés postraumático crónico, trastorno de ansiedad generalizado y trastorno depresivo. Esto le generó un debilitamiento permanente en la salud e inutilidad para el trabajo por más de un mes, todo esto en contexto de violencia de género. El imputado fue condenado a una pena de efectivo cumplimiento por estos delitos atribuidos, por lesiones graves calificadas por el vínculo, por tratarse de una expareja, ¿no? En función del 80, inciso primero del Código Penal, y por violencia, por el contexto de violencia de género, por ser realizado por un hombre contra una mujer en un contexto de desigualdad en la relación de poder. Y bueno, como les digo, recayó una condena. Esta condena se encuentra firme y la vamos luego a compartir. Otro caso sucede en la provincia de Córdoba. Me parece muy interesante también traerlo a colación, como les dije, para que veamos diferentes escenarios. En este caso, en el año 2013, una persona víctima, una mujer, presenta una denuncia penal por lesiones graves provocadas por mobbing o acoso psicológico en el trabajo. Los hechos ocurren durante el año 2008. La denunciante padeció por parte del acusado, quien era su supervisor, o sea, jerárquicamente era su superior dentro de la empresa de telemarketing en la que trabajaban, de manera ininterrumpida y sistemática, diversas formas de violencia mediante un trato agresivo, vejatorio y humillante. En la causa se acreditó que a diario esta mujer recibía por parte de su superior jerárquico, perdón, voy a cerrar algo aquí, ahí está, insultos como inútil, loca, muerta de hambre, comentarios desacreditantes que formulaba en frente de sus pares, o frases como no servís para nada, si querés podemos arreglar de otra manera para que te quedes, o le decía cuestiones como le contaste a tu esposo que te hice llorar a modo de humillación, de maltrato.
se le acercaba físicamente constantemente en forma de acoso, de acecho, le tocaba el cabello, los hombros en forma de masajes, daba golpes a los elementos de trabajo cercanos a la víctima, gritaba, le entorpecía además el trabajo y el cumplimiento de sus objetivos, por ejemplo, no dándole las planillas de clientes o dándoselas tardíamente para que ella no pudiera generar las ventas que eran necesarios. En una oportunidad también, por ejemplo, la convocó a su oficina y le mostró un video pornográfico. La afectada, a raíz de esto, comenzó a padecer náuseas, falta de aire, ataques de pánico, afecciones gastrointestinales y sufrió lesiones psíquicas diagnosticadas como trastorno por ansiedad, con crisis de pánico secundario, estrés agudo producido por mobbing laboral y que a nivel físico repercutió en una gastropatía antral leve. Por esto se le indicó licencia médica psiquiátrica y se le diagnosticó un 10% de incapacidad laboral y la presencia de secuelas como temor a las figuras de autoridad, desconfianza y recelo a ser dañada, quedando un resto paranoide referido a la posibilidad de revivir la crisis traumática sufrida. Esto lo leo, es obviamente conclusiones periciales, ¿no? De las pericias que se practicaron en la causa penal. En este caso, además de acreditarse las conductas del denunciado por la profusa prueba que se produce, aquel confesó haber sido autor de todo lo que se le imputó en el contexto de un juicio abreviado y fue condenado a la pena de 3 años de ejecución condicional por lesiones gravísimas calificadas. En este caso, las lesiones se calificaron por placer, porque a partir de los testimonios y las pericias, el tribunal concluyó que el encausado ejecutó las acciones por puro gusto y con total falta de provocación de la damnificada, de lo que se desprende una mayor perversidad que constituyó el fundamento de una mayor punibilidad. El tercer caso, voy a tratar de ser breve, que me gustaría mencionar, es totalmente distinto, ¿no? No es una sucesión de un hilo de eventos de agresión y hostigamiento, sino se trata de una mujer que venía ya sufriendo violencia de género por parte de su pareja, luego su expareja, y una noche en que ella estaba sola, el hombre irrumpe en su casa, rompe la puerta, de una patada, se dirige a ella, la toma del cuello y la levanta por el aire. Esto le provocó asfixia, que no puede abrir la boca, no puede respirar por largos instantes. En la desesperación la señora logra zafarse, pero se cae al piso. Y el agresor le empieza a dar patadas en varias partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, en los brazos, en las costillas. Luego la toma de los cabellos, la golpea reiteradamente, le golpea la cara contra el piso. Después se retira, pero vuelve a la vivienda y continúa con la agresión, la arrastra por la casa y la lleva hasta la mesa del comedor donde la tira contra la mesa y le golpea nuevamente la cabeza y le manifiesta, voy a perder el trabajo, voy a terminar en un pozo, pero después de que salga te voy a matar. En este caso, obviamente se imputó la violación de domicilio, se imputó el daño, se imputaron las lesiones físicas que fueron calificadas de carácter leve, pero también el tribunal tuvo por acreditado el daño a la salud psicológica de la víctima, que se manifestó en ansiedad, angustia, y que perduró por más de 30 días y le llevó un larguísimo tratamiento psicológico psiquiátrico posterior. Las lesiones acá fueron más graves, las psicológicas, que las físicas. Y el tribunal señaló, y esto me parece muy interesante leerlo textual, a modo ilustrativo dijo que el accionar del agresor sobre la psiquis puede asimilarse al de un sujeto demoliendo una pared. Quizá no se noten los martillazos aislados, pero si se aprecia el contexto, martillazo tras martillazo van debilitando la estructura, causando devastadoras consecuencias hasta que finalmente la pared colapsa. Y el cuarto caso, y con esto ya termino los ejemplos y nos introducimos más a la parte dogmática del delito, es un caso ocurrido en Córdoba. Todavía este caso está en trámite, pero tuvo repercusión mediática, así que voy a señalar algunas características nomás. Un joven hacía deepfakes o imágenes alteradas por inteligencia artificial e insertó los rostros de sus compañeras montados sobre cuerpos desnudos en escenas sexuales explícitas que creó por inteligencia artificial. O sea, las escenas no, pero sí el insertar la cara de estas personas por inteligencia artificial.
pero les puso los nombres reales de sus compañeras y los publicó en sitios de pornografía. Difundió inclusive información personal de aquellas, lo que se denomina doxing, exponer datos reales. La Fiscalía encuadró la conducta bajo la figura penal de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género reiteradas, considerando que existió violencia de género psicológica, sexual y digital, que provocó malestar en las víctimas. En este caso, según surge de las crónicas del caso, como les digo, es un caso aún en trámite, pero que tuvo repercusión. Las jóvenes relataron que las imágenes fueron obtenidas de redes tales como Instagram, WhatsApp y manipuladas, perdón, con técnicas de face swapping e insertadas en escenas sexuales. Según se desprende de la información del caso, los peritajes concluyeron que dos de las víctimas padecieron trastorno de estrés postraumático, modificaron su conducta, sufrieron aislamiento, miedo, ansiedad y deterioro emocional, requiriendo ambas tratamiento psicológico prolongado. Una de ellas evita salir sola, borró sus fotos de las redes sociales, presenta miedo constante a ser observada. Otra dejó el colegio, cambió su manera de vestir, reporta angustia, rechazo corporal y trastornos del sueño. La Fiscalía entendió que estos efectos se encuadran como lesiones graves en función del daño psicológico que provocaron como resultado. Bueno, como vemos en estos casos, quise traer porque son diversos escenarios, imaginémonos muchísimos otros de los que tomamos contacto en nuestro quehacer cotidiano como abogados y abogadas, pero si pensamos en los dos primeros, hostigamiento hacia hacia la expareja o en un contexto laboral, y desilvanamos, como digo, cada una de las acciones, vemos que, como dije al inicio, en forma aislada no constituyen por sí sola ilícitos. Y aún podría considerarse que si las separamos, ninguna de ellas tiene una aptitud suficiente para provocar una alteración significativa contra quien se dirigen. Pero esto no es así si las ponderamos y si pensamos que las víctimas las sufrió de manera permanente, con muchísima intensidad, durante un periodo prolongado de tiempo. Respecto de la mujer que recibe la golpiza de su expareja, también es muy importante, en este caso, nosotros desde el derecho penal o desde la justicia penal, este caso lo hubiéramos subsumido como lesiones físicas, ¿no? Hubiéramos mandado el caso al cuerpo médico forense para que se califiquen las lesiones. Sin embargo, la fiscalía tuvo digamos, la certeza, la buena práctica de ampliar su visión y certificó las lesiones psicológicas, que en este caso fueron más graves que las físicas. Las lesiones físicas fueron de carácter leves y las psicológicas de carácter grave. Y en el caso de la alteración por inteligencia artificial, si bien el Código Penal penaliza la tenencia, distribución y comercialización de material sexual infantil, todavía existe una laguna en el derecho penal en relación a las imágenes generadas por inteligencia artificial. Si bien la ley Olimpia implicó un gran avance en la materia, todavía en el fuero penal existen estas conductas, también la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y otras, que no tienen todavía un tipo penal específico, y en este caso también la Fiscalía optó por imputar el hecho como lesiones graves por daño psicológico, ¿no? Y es una opción, entiendo, muy acertada y adecuada. Entonces, esto nos permite concluir que si agudizamos nuestra mirada y tenemos presente este posible encuadre penal, vamos a tener más chances de evitar la impunidad de hechos como estos que estamos aquí eh, explicando. Bien, ¿cómo detectar, cómo denunciar, cómo acreditar este delito? Me gustaría, digamos, separar la clase, si se quiere, en tres partes. Primero, una parte más dogmática sobre el delito de lesiones por daño en la salud, en este caso, o daño psicológico. Luego, de hacer alguna referencia a cuando el hecho es cometido en contexto de violencia de género y luego algunas características de investigación o de buenas prácticas para el abordaje en la investigación de estos hechos. Como vengo diciendo, el delito de lesiones, previsto en el artículo 89, 90, 91, tiene dos elementos alternativos. El daño en el cuerpo, que es al que solemos prestar atención en el fuero penal, pero también el daño en la salud.
y cualquiera de ellos es suficiente para imputar el delito, ¿sí? No hace falta un daño en el cuerpo, podemos imputar un daño en la salud. ¿Qué es la salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud propone un concepto amplio, ¿no? La entiende como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la integridad física y psíquica tiene rango constitucional, porque el artículo quinto del Pacto de San José de Costa Rica, que está incorporado con jerarquía constitucional a nuestra Constitución, señala que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Bien, si lo pensamos desde este concepto, podemos concluir, como dije recién, que todo daño al cuerpo va a ser un daño a la salud, ¿no? Porque altera la integridad física de las personas, pero no todo daño en el cuerpo necesariamente va a ser un daño en la salud, como vimos en estos casos. La mujer en su entorno laboral no tuvo secuelas visibles, lesiones físicas, pero sí en su salud. ¿Cuándo hay daño en la salud? Bueno, me gustaría, perdón, voy a abrir una filmina, me gustaría compartir un concepto del doctor Sebastián Gersi. A ver eh, si puedo compartir. Me parece que no estoy compartiendo, ¿no? A ver, a ver. ¿Ahí se ve? Sí, ¿Algo se ve? Bueno, gracias. Si no, después ya la cierro. Soy malísima con la no, no se tecnología. ve. Si querés Hablando de poner como tecnología. presentación, seguro se vean mejor. Sí, es medio, bueno, lo pongo como presentación y vemos. A ver, ¿ahí se ve ¿Ves? mejor? Ahí. Bien, bueno, el doctor Gersi, que trata la temática, alude a un daño psicológico mucho más serio que el que normalmente resulta de la comisión de un delito. Y él cita el derecho norteamericano que da una definición que a mí me parece bastante ilustrativa y la podemos leer ahí. Él señala que será una lesión por daño psicológico cuando produzca un sustancial impedimento del funcionamiento intelectual, psicológico, emocional o conductual de una víctima, cuando es probable que el impedimento tenga una duración prolongada o continua y cuando el impedimento se manifieste por síntomas físicos, psicológicos o cambio en los patrones de comportamiento. Después yo, si quieren, les puedo pasar estas breves filminas que además la charla va a quedar grabada. La jurisprudencia también alude a otros conceptos, señala que el daño en la salud es toda perturbación del tono vital, es decir, la causación de una ruptura del estado de equilibrio, también afectación a la esfera familiar, social, laboral de la persona damnificada, como vimos en los ejemplos. Y como toda lesión típica, puede ser leve, grave o gravísima, conforme el Código Penal. Serán graves si el daño psicológico produjo una debilitación permanente en la salud o dificultad permanente en el habla, esto está en el tipo penal, ¿no? O si hubiera puesto en peligro la vida de la parte ofendida o inutilice a la víctima para el trabajo por más de un mes. La doctrina señala que para que se configure la lesión grave no se requiere la llamada cicatriz psicológica, ¿sí? O discapacidad funcional definitiva, sino que basta con que la secuela adquiera cierta permanencia en el tiempo, que no sea efímera y que esto ya nos permite establecer la existencia de un debilitamiento grave en la salud, en los términos del artículo 90. Si el debilitamiento sí constituye una secuela definitiva, entonces hablaremos de lesiones gravísimas. El daño psicológico será una lesión gravísima cuando produzca una enfermedad mental cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida del uso de la palabra o la capacidad para engendrar o concebir, todo esto está en el artículo 91 del Código Penal, y finalmente, todo lo que no sea lesiones graves o gravísimas, sabemos que el tipo de lesiones leves es un tipo penal residual, el del artículo 89, será lesiones leves por carácter de exclusión. Esto es, se aplicará ante la producción de una lesión, como dije recién, que no sea grave o gravísima, ni que quede subsumida en cualquier otro delito o comprenda un estadio previo a otro delito, ¿sí? Si es la conducta se subsume en otro delito, entonces la figura penal se desplaza hacia el otro delito y queda
subsumidas las lesiones leves en la producción de ese delito. Bien. También tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista dogmático que las lesiones psicológicas tienen la particularidad de que pueden materializarse como un delito permanente o un delito instantáneo de efecto permanente. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de las deepfake o de la inteligencia artificial o en el caso de la mujer que recibe una golpiza, esto es un efecto instantáneo pero con efectos permanentes o duraderos. En cambio, en el caso del mobbing laboral o de la mujer que sufrió este hostigamiento, este acoso por un montón de medios durante 2 años, perdón, será un delito de efecto permanente. Esto es importante tenerlo en cuenta, determinar este efecto permanente, no solo porque se vincula con el instituto de la prescripción, ¿sí? La prescripción comienza a correr desde que el hecho deja de ejecutarse, sino también por la posible aplicación de institutos como la legítima defensa por parte de la persona víctima, ¿sí? Entonces es importante determinar si estamos en presencia de un delito de carácter permanente y cuándo el delito deja de producirse. Bien. Habiendo ya hecho un pantallazo sucinto por la doctrina, ¿qué ocurre con la aplicación del contexto de violencia de género? Como ustedes saben, la mirada de género, las políticas públicas en materia de género, nacen a partir de los pactos internacionales a los que suscribió nuestro país, desde la creación de Naciones Unidas, desde después de la Segunda Guerra Mundial, y el principal objetivo de todos estos instrumentos internacionales, como puede ser la CEDAW de Naciones Unidas o la Convención de Belén do Pará de la Organización de Estados Americanos, esto es un instrumento regional, o nuestras leyes locales, es procurar la plena igualdad entre hombres y mujeres. Muy sucintamente sabemos que la violencia de género en las últimas décadas fue reconocida por estos organismos internacionales que acabo de mencionar como un problema estructural de nuestras sociedades, un fenómeno muy complejo del que se reconoce como base un modelo basado en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que se tradujo a lo largo de la historia en importante restricción de los derechos fundamentales de las mujeres. Si pensamos apenas 1 o 2 generaciones atrás, la violencia contra las mujeres y contra las niñas, en especial la que ocurría en el seno de una familia, era considerado como un asunto privado, ¿no? De las personas. Si nosotros le decíamos a nuestra abuela, me parece que a la vecina el marido le pega, nuestra abuela probablemente nos diría, bueno, pero no nos podemos meter, esto es un asunto privado que ocurre en el seno de una familia, ¿no? Como si esto fuera ajena al interés de terceros o del Estado. Y esto tiene que ver, muy, muy cortito lo digo, pero con los roles o estereotipos de género que eran asignados históricamente a hombres y mujeres. Los hombres en general eran vistos como personas más racionales, más fuertes, más agresivas, que se desenvolvían en general en el ámbito público, ¿no? Que salían a trabajar. Las mujeres, por el contrario, en general desplegaban sus actividades en el ámbito doméstico, ¿no? Eran personas que se esperaba que fueran más sumisas, más suaves, más comprensivas. Y esto no solamente ocurría en el plano fáctico, sino también en el plano jurídico, ¿no? Donde las normas subordinaban a las mujeres a la autoridad de sus padres primero, de sus esposos luego. Afortunadamente esto fue cambiando, los pactos internacionales, las leyes fueron cambiando, sobre todo en las últimas décadas. Como siempre señalo cuando abordo la temática, no es que no existan diferencias entre hombres y mujeres, no es eso de lo que hablo cuando hablo de igualdad, de igualdad de género. Existen diferencias entre hombres, mujeres, personas del colectivo de la diversidad sexual, como también existen diferencias entre los hombres entre sí, entre las mujeres entre sí, entre las diversidades, y estas diferencias pueden tener que ver con el género o con la edad o con la religión, o con los ingresos, o con la cultura, o con el nivel educativo, con múltiples factores. El problema no son las diferencias, sino cuando a partir de las diferencias se generan prejuicios negativos para un sector, para un grupo de la población, relaciones desiguales de poder entre los grupos que determinan la imposibilidad de acceso a derechos por parte de ciertos grupos. Eso es a lo que se apunta cuando hablamos de este tipo de violencias.
Afortunadamente, como dije recién, en los últimos años esto fue cambiando, se fue visibilizando este problema estructural de nuestras sociedades y hoy ya percibimos a la violencia de género como lo que es, o como dice Naciones Unidas, el crimen más numeroso y encubierto del mundo. ¿Qué hacemos frente al mandato convencional, el mandato constitucional y legal, los operadores y operadoras del derecho, y en particular los integrantes del Ministerio Público? Bueno, tenemos el deber de actuar con debida diligencia reforzada e incorporar la perspectiva o el enfoque de género, que como método jurídico de análisis lo que nos pide es que a efectos de constatar si en el caso se verifica que hay violencia de género, estemos atentos al contexto para verificar si la mujer se encuentra en una relación de desigualdad frente al agresor en relación de su género. Y también tenemos que tener, por supuesto, la mirada en si existen otras categorías de vulnerabilidad, como la falta de medios económicos, la falta de educación, la marginación, la migración, entre otras cuestiones. Bien, entonces dijimos, las lesiones se agravan cuando concurran cualquiera de las circunstancias del artículo 80, ¿no? Se agravan en todas las mismas circunstancias que los homicidios. Y sabemos que la ley 26.791 estableció algunas modificaciones importantes al régimen de homicidios agravados que van a agravar también la pena en las lesiones, o sea, tanto en las lesiones leves como graves como gravísimas, la pena se agrava, aumenta cuando confluyen las circunstancias del 80. En particular, en relación a lo que estoy hablando ahora, la violencia de género, esta ley modificó el tipo de homicidio agravado por el vínculo, lo extendió al excónyuge, a la persona con quien se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja, mediaria o no convivencia. Se incluyó la modalidad en el inciso cuarto de odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Se incorpora en el inciso 11 la figura de femicidio, que castiga a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. E incorpora el inciso 12 al artículo 80 que habla del homicidio vinculado. Esto tuvo que ver, ¿se acuerdan el caso de Tomás, un niño de Lincoln al que le dieron muerte como para castigar a la pareja? Bueno, el homicidio vinculado es el que consiste en matar a una persona, hombre, mujer, para causar sufrimiento a la pareja o a la expareja. Bien, entonces en estos casos la pena se agrava del homicidio y de las lesiones. Siempre señalo también, y esto me parece también importante destacarlo, que la incorporación de la figura de femicidio a nuestro ordenamiento, así como las otras agravantes del artículo 80, no implican de modo alguno otorgar mayor valor a la vida o a la integridad de la mujer por sobre la vida o la integridad del hombre. Esto, por supuesto, sería cuestionable, sería inconstitucional desde el punto de vista de los principios de igualdad y de dignidad de los seres humanos, sino que se sanciona más severamente ciertos casos de violencia contra la mujer por la mayor vulnerabilidad en que puede encontrarse la persona víctima en estos supuestos y como forma de desterrar estas prácticas sociales basadas en la superioridad por razones de género, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que va a haber violencia de género? Bien, voy a volver a abrir las filminas. Ojalá me vaya bien. Un minutito de paciencia. A ver. eh, ahí se abrió. Sí, Esperen, sí, se ve bien. Eh, tendríamos que pasar a la siguiente filmina. Ahí, ahí está. Entonces, ¿se ve bien? Bien. ¿Cuándo entonces habrá violencia de género? Este no es un concepto vago, no es un concepto indefinido, sino que es un elemento del tipo penal que debe ser analizado a la a la luz de la ley 26.485, la Ley de Protección Integral de la Mujer, sancionada también por el Congreso Nacional, como lo es nuestro Código Penal, y que señala que se entiende por violencia contra la mujer toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como su seguridad personal. Entonces, vamos a imputar el delito de lesiones por daño psicológico agravadas en función del 80, inciso 11, cuando concurran alguna de estas circunstancias allí previstas, cuando el hecho sea cometido por un hombre contra una mujer y medie violencia de género. Es decir, que comprobemos que existe este contexto de una relación desigual de poder conforme lo describe la ley y que la mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a su agresor. Esto puede ocurrir aun cuando no haya existido una relación previa entre ellos, por ejemplo, no sé, si una chica va caminando por la calle y la agarra una persona, un hombre para agredirla, aun cuando no se conozcan, puede existir violencia de género si se comprueba esta superioridad, en este caso, por ejemplo, física o de edad o como fuere. Y aun cuando no haya hechos de violencia anteriores entre el agresor y la persona víctima. Bien, esto es muy sucintamente como para dar una introducción a el delito de lesiones por daño psicológico cometido en contexto de violencia de género. Para finalizar ya, hemos visto la parte dogmática de este delito, hemos visto el contexto de violencia de género, me gustaría referirme a algo que es muy importante, sobre todo para quienes operamos en el derecho penal, como nuestra actividad habitual, qué son las buenas prácticas o las estrategias de intervención o los procedimientos para denunciar estos delitos, para acreditar estos delitos, ¿sí? Para comprobar estos delitos. Como vimos en estos 4 ejemplos, y ya repetí varias veces, estos delitos no dejan una marca visible en el cuerpo de la mujer o del hombre, porque las lesiones, por supuesto, pueden ser cometidas contra cualquier persona. Tampoco hay un objeto sustraído, no hay necesariamente conductas que estén descritas en un tipo penal. Como dijimos, llamar por teléfono no es una conducta típica, no es una conducta ilícita, pero sí cuando es en este contexto como el que vimos. Por eso es importante tener presente algunos procesos de trabajo y estrategias de investigación aplicables para estos casos en general, y bueno, y en particular también cuando se trate la víctima de una mujer o de una niña, porque requieren este abordaje especializado. En primer lugar, sobre todo en estos eventos, se requiere poner en el centro de la investigación a la persona víctima, adoptando todas las medidas necesarias para asegurar su escucha activa, su acompañamiento y su protección. Desde el lugar que ocupemos, ya sea como letrados, ya sea como fiscales, ya sea como jueces, desde el lugar que ocupemos frente al caso, es muy importante tener en cuenta que estamos escuchando a una persona que va a develar sucesos que la han impactado psicológicamente, por lo que tenemos que extremar los recaudos para una escucha empática, darle el tiempo, el espacio, la privacidad para que relate lo sucedido, que la víctima sienta que no se la juzga por su relato. Y esto de que no se la juzga no solamente tiene que ver con lo que le podamos decir, sino con nuestra actitud, con nuestra postura corporal al escuchar a una persona víctima. Por supuesto, hay que desterrar frases como ¿por qué no denunció antes? O ¿por qué no dejó el lugar? ¿Por qué no se fue del trabajo para dejar de ser agredida? ¿O por qué se filmó si no quería que se difundan sus imágenes? Todas estas reacciones responden, por supuesto, a visiones estereotipadas que tenemos que desterrar de nuestro actuar. Es importante que procuremos que cuando la mujer nos cuente, nos narre lo sucedido, lo haga con el mayor detalle posible, porque después vamos a tener que imputar estos hechos y vamos a tener que describirlos, ¿no? Claramente. Entonces es importante que obtengamos este raconto detallado, consultando por episodios de violencia, aún los que hayan ocurrido anteriormente, que no siempre están denunciados, los testigos que pudieron haber existido, todos los elementos que puedan contribuir a acreditar el hecho. También tenemos que consignar, si estamos recibiendo, por ejemplo, una declaración o si estamos realizando una denuncia, consignar el estado anímico de la persona cuando relata los hechos, detectar si cuenta con una red de contención,
tener en cuenta que la víctima cuando realiza la denuncia inicia lo que se conoce como la ruta crítica, ¿no? Y van a ser momentos de mucha vulnerabilidad. Así que por eso es importante esta escucha empática, atenta, con tiempo, con la actitud respetuosa, adecuada, y el acompañamiento al que ya me voy a referir. Pensemos que cuando la persona llega y nos cuenta estos eventos, se encuentra con mucho miedo, con sus heridas emocionales, psicológicas y a veces físicas también a flor de piel. Esta persona probablemente no va a tener en mente que está denunciando violencia psicológica, ¿no? Ella nos va a decir, quiero denunciar que me hackearon la cuenta o quiero denunciar que hicieron estas imágenes. Nosotros somos quienes vamos a tener que escucharla y ver si corresponde encuadrar estos hechos, no aisladamente, sino en su conjunto, como lesiones por daño en la salud de las personas. Y acá me parece muy interesante una frase, bueno, que es de un criminólogo francés, que dice, solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en mente, ¿no? Entonces, incorporar la posibilidad de esta asunción típica de la conducta o las conductas que denuncia una víctima, me parece muy importante para tener presente que podemos encuadrarlas en estos delitos, ¿m? En el delito de lesiones, del carácter que sea, por daño en la salud o daño psicológica de las personas. Otra pauta fundamental para tener en cuenta en estos eventos es certificar los procesos anteriores, ¿sí? Esto es muy importante, las denuncias previas, tanto en el fuero penal como en el fuero de familia, en el fuero civil, en el fuero laboral. Esto nos va a permitir visibilizar la real aptitud de los eventos para producir daño, ¿no? La cadena, si fueron eventos en escalada, si es necesario dictar una medida de protección urgente. Esto es muy importante y además porque las otras causas que se hayan abierto, si existieron denuncias previas, también nos van a aportar elementos probatorios importantes para acreditar los hechos denunciados. Seguramente en sede de familia haya informes técnicos, en sede laboral puede haber también informes sobre las faltas al trabajo o las sanciones impuestas, o sea, digamos, la certificación, la pregunta primero y luego la certificación de los procesos previos nos van a nutrir para la acreditación de estos hechos. Es muy importante no minimizar las violencias previas, incluso la digital, para dictar las medidas de protección necesarias y que los hechos no escalen en gravedad. Me olvidé de la filmina. Bueno, esta es la última. Vamos con la última filmina que tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Ahí vamos a compartir. A ver. Eh, eh, no, estamos en la misma filmina que antes, ¿no? Sí. Bueno, a ver. eh, no sé por qué no me deja pasar a la siguiente. Bueno, Si probás de salir de presentación y entras de la a ver, barra, ahí salgo. Paciencia. no hay problema. Eh, Me venía saliendo, pero ahí está. Bueno, acá estamos. Esta es la última. No, es la anteúltima, es mentira, es la anteúltima. Pero ya estamos terminando. Uy, no. No puedo creer que me fui para atrás. Ahí volví, ahí volví. Bueno, entonces, adopción, bueno, entonces dijimos, escucha activa y empática, certificación y acumulación, si se tratara de procesos penales, por ejemplo, de procesos anteriores. Y como tercer hito en la investigación, adopción de medidas de protección. Estas obviamente son muy importantes, van a variar según las características de los hechos, desde por ejemplo la entrega de dispositivos de alarma, botón antipánico, pulsera dual, medidas de seguridad personal, por ejemplo una custodia fija, una custodia dinámica, medidas cautelares como prohibición de acercamiento, lanzamientos preventivos, secuestro de arma de fuego, esto es muy importante, hacer este tipo de preguntas, ¿no? Si el agresor o la persona agresora tiene acceso a armas de fuego. En el caso de violencia digital, bueno, hay nuevas medidas de protección que se solicitan, es importante tenerlas presentes,
Por ejemplo, ordenar el cese de los actos de perturbación o intimidación que se realicen contra la víctima, tanto en el espacio analógico como en el digital, ¿no? Si nosotros imponemos este tipo de prohibición, nosotros o el juez, ¿no? Pero a nuestro requerimiento impone este tipo de prohibiciones, entonces luego, si esto es quebrantado, va a dar lugar a la denuncia por el delito de desobediencia. Ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor o agresora hacia la víctima que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital. Ordenar a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia digital o telemática, y en estos casos tenemos que identificar en la orden el URL, ¿vieron? Es el sitio que vemos arriba donde se identifica la página de que se trate o el contenido cuya remoción vamos a pedir que el juez proceda a ordenar. Bien, adopción de medidas de protección en cada caso que se denuncie este tipo de violencias. Luego, informes interdisciplinarios y actividad pericial cuando corresponda, asimismo, con perspectiva de género. En los casos de lesiones por daño psicológico, la realización de las pericias psicológicas y psiquiátricas cobran especial relevancia. Por supuesto, nosotros lo que tenemos que hacer es acreditar la conducta de la persona agresora, ¿no? Del imputado, que sea una conducta apta para provocar este daño psicológico. Pero es muy importante que mediante las pericias a la persona víctima de carácter psicológico, psiquiátrico, médico, probemos la existencia de esta lesión en la salud y el nexo de causalidad entre ese accionar del autor o esa cadena de acciones del autor y las lesiones que la víctima padece. Está claro que las pericias deben abordar las condiciones preexistentes de la persona damnificada y el impacto que el caso en concreto o esta cadena de eventos o de hechos disruptivos tuvieron respecto de la persona afectada. En este sentido es muy importante la sinergia entre la fiscalía o las partes del proceso y los equipos técnicos que tengan que realizar estas pericias, ¿no? Como les digo, las lesiones por daño psicológico no es algo a lo que estemos tan acostumbrados. Entonces me parece muy importante esta comunicación, este contacto con los equipos técnicos para digamos, la verificación mediante la actividad pericial del daño en la salud de la persona damnificada. Asimismo, si el caso tiene violencia digital, por ejemplo, como el que conté de Avellaneda Lanús, el primer caso que conté de la mujer que sufrió este hostigamiento por un montón de vías, los peritajes informáticos también son muy importantes y pueden resultar cruciales para determinar la existencia de la violencia, para identificar al agresor, para rastrear la actividad delictiva. Esta prueba va a implicar la intervención de peritos informáticos que tengan conocimientos especializados como para extraer esta información de los medios digitales. Entonces, para esto es muy importante que durante la investigación recopilemos las pruebas relevantes, cuando sea necesario procedamos al secuestro o a la extracción de información de los celulares, de las notebooks, de las computadoras, pidamos las capturas de pantalla que tenga la persona víctima, los registros de actividad, los mensajes, los correos electrónicos. También es muy importante que le transmitamos a la víctima que hasta tanto la denuncia y esta información sea extraída, es importante que no bloquee las cuentas, que no borre todo, porque digamos, la reacción intuitiva primera de quien recibe una agresión de estas características es bloqueo todo, borro todo, denuncio todo a la empresa, ¿no? De telefonía, a la empresa, a la red social. Pero si estos hechos constituyen lesiones por violencia psicológica, es importante que, como, digamos, como abogados y abogadas, tengamos presente decirles que antes procuremos la extracción de esta información, ¿no? Porque si no, por ahí, luego de estos bloqueos se nos hace más difícil, ¿sí? Esto también es importante tenerlo presente
como operadores del derecho y también como personas, ¿no? Que cuando recibimos, esperemos que no, pero si recibimos este tipo de agresiones alguna vez, tengamos presente que primero tendríamos que extraer la información antes de bloquear, antes de borrar, antes de denunciar, ¿sí? Si es que pretendemos realizar a partir de ellas algún tipo de denuncia o pedir alguna medida de protección. Luego es muy importante que tengamos presente que en el derecho penal existe libertad probatoria, ¿sí? Y que los hechos pueden probarse por innumerables elementos de prueba. Esto quiere decir que es muy importante en estos casos, como dije antes, cuestiones como los registros, por ejemplo, de asistencia al trabajo o de asistencia al ámbito educacional, por ejemplo, en el caso de estas niñas que todavía iban al colegio, los llamados al 911 que pudo haber realizado la víctima, los registros de las cámaras de vigilancia, si los hay, ¿no? Si la persona realiza un hostigamiento paseándose por la casa, bueno, de las cámaras de vigilancia propias, de las cámaras de vigilancia municipales, de las cámaras de vigilancia de los vecinos, fotos, mensajes, correos en las redes sociales, de todos estos elementos puede inferirse la violencia padecida. Y en estos casos en particular es muy importante el testimonio de los familiares, de los allegados de la persona víctima, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, que cuenten cómo era la persona, cómo era su conducta en lo social, en lo laboral, en lo familiar, antes de los hechos y cómo estas conductas se fueron modificando, ¿sí? Esto también da cuenta de la aptitud de los eventos para producir la lesión y del resultado de lesión efectivamente producido. Entonces, también es importante obtener referencias de los profesionales de la interdisciplina, los profesionales médicos, psicólogos particulares, si la persona, por ejemplo, en un ataque de pánico ingresó a un hospital, ingresó a una clínica, obtener esa historia clínica. Los informes de los profesionales tratantes, ya sea en forma permanente, porque, por ejemplo, es su psicólogo o psicóloga, y también en forma esporádica, por ejemplo, este caso, ¿no? Si la persona dice, bueno, sí, me acuerdo la segunda vez que vi publicada mi imagen, tuve un ataque de pánico o tuve un ataque de ansiedad y fui a la guardia, eso es importante que se pida también. Y bueno, y finalmente, que me parece que ya es un montón de cuestiones que estoy abordando, es muy importante en estos casos la asistencia integral de las personas víctimas, ¿sí? El acompañamiento, la información. En el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires están en cada departamento judicial que dependen del Ministerio Público los centros de asistencia a la víctima, que brindan cuando el fiscal requiere su intervención o cuando la víctima se presenta en los centros de asistencia a la víctima espontáneamente, este acompañamiento interdisciplinario a lo largo del todo el proceso hasta la ejecución de la pena y además articulan con las distintas agencias, por ejemplo, con los efectores de salud, si la persona necesita un tratamiento psicológico y carece de medios, o con las secretarías de género municipales, o con los servicios locales, si se verifica que hay menores, niños, niñas, adolescentes en riesgo. Entonces, bueno, tenemos estos centros de asistencia a la víctima conformados por equipos interdisciplinarios con mucha experiencia y mucho conocimiento y formación. Y también desde las fiscalías este acompañamiento es muy importante. Todo esto va a contribuir a un abordaje integral, articulado de la situación de violencia y a evitar en la víctima el desconcierto, el desamparo, la falta de información sobre el caso. Entonces, bueno, estos aspectos prácticos me parecían importante mencionárselos cuando vayamos a abordar la comisión o a procurar la acreditación de la comisión de estos eventos. Bien, con esto voy terminando. Me parece que la intervención era una idea que sea aproximadamente de una hora. Espero que haya sido clara, que no haya, no haya sido demasiado... Ah, no, perdón, perdón. Tengo una pantalla más que me parece muy importante y que por supuesto... Esperen. Ahí está. Eh, les,
les vamos a dejar un QR, no sé si se ve, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Perfecto, ahí está. Les dejamos un QR, ahí están los fallos, las condenas que están publicadas por lesiones por violencia psicológica, los folletos informativos institucionales del Ministerio Público que tienen las bocas de denuncia, las formas de acceso, las direcciones de los centros de asistencia a la víctima, de la Fiscalía Generales, y que, bueno, a veces la provincia de Buenos Aires es muy grande, muy vasta, muy diversa, y entonces es necesario tener la información. Estos folletos, hay un folleto de cada departamento judicial, por eso me parece importante también compartírselos. Y bueno, y el mail también de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar, que coordino. Voy a aprovechar a agradecer al equipo de la Subsecretaría que está presente en esta charla. También aprovecho para agradecer nuevamente al CIJUR por la oportunidad. Y bueno, y ponernos a disposición en la subsecretaría a través del mail que les estamos eh, facilitando, pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier cuestión que tenga que ver con el abordaje de este tipo de violencias. Así que nos encontramos a disposición también para cualquier sugerencia. Bueno, voy a cerrar. Igual el QR va a quedar en la charla y cualquier cosa nos lo piden. Eh, ay, esperen que dejo de compartir. Ahí estamos. Bueno, y Bueno, sobre todo, muchísimas lo más gracias. Te transmito importante, una pregunta, ¿querés? ah, Solo sí, cómo una no, cómo no. porque estamos ya en Sí, tiempo para no extendernos, sí. pero hay una asistente que compartió en el chat si es necesario tener una orden judicial para obtener pruebas fílmicas, ya sea cámaras de edificios u otras, o puede servir la prueba espontánea. Bueno, mira, en general a las cámaras de seguridad municipales, con un oficio de la fiscalía, por ejemplo, o del juzgado interviniente, basta. Y las cámaras en general tengan en cuenta que se guardan aproximadamente 30 días. Así que si van a pedir estas cámaras municipales, tengan en cuenta estos tiempos porque si no puede ser que les contesten que se borraron. Si son cámaras de vecinos, cámaras propias, se presentan en las mesas de entrada, se descargan y listo. ¿M? Se certifica por un funcionario de la fiscalía y con eso es suficiente. No Perfecto. sé si con esto queda contestada la pregunta, pero si no, No, sí, sí, me... perfecto. Bueno, yo aprovecho también para agradecerte a vos, Mercedes, por la clase espectacular. Te están comentando, no sé si lo lees, pero todas felicitaciones. Hubo gente de Quilmes, no me, Florencio Varela, Sí, solo Necochea. me sumo al agradecimiento, perdón, No, solamente, por y ya favor. para no molestar más, a todos los asistentes. La verdad es que quería concluir con eso. El agradecimiento más grande es por a todos por su atención, por interesarse por esta temática y bueno, y gracias por estar en este espacio. Esa era el agradecimiento que no quería dejar de hacer. Sí, te Nos escucho, sumamos, Cari. no, nos sumamos a ese agradecimiento. Hubo gente de un montón de lugares del interior, de universidades, de la UNE, así que bueno, todos te agradecen también. Todos me preguntaban también por la charla, va a quedar grabada, seguramente después la estemos difundiendo en alguna de nuestras redes. Tenemos el canal de YouTube, Instagram, seguramente después estaremos publicando por ahí. También tenemos en nuestro Instagram, por ejemplo, a veces subimos los fallos que nos manda la doctora, así que algo de lo que ella estuvo comentando también lo pueden encontrar si lo buscan, por ejemplo, el de Avellaneda, creo que es bastante Exacto. reciente. Así que bueno, te agradezco, la verdad que la temática, como decís, es súper, es muy relevante y está muy bueno poder tener estos espacios de debate. Les agradecemos también a todos los asistentes. Y le pedimos que, bueno, que nos sigan en Instagram, así podemos seguir difundiendo estos tipos de actividades y todas las que venimos haciendo. Bárbaro. Ahí preguntan, antes Sí, de decirles buenas tardes y ya terminar, alguna bibliografía sobre el tema. Sebastián Gersi, que mencioné, tiene un artículo muy interesante, bien profundo sobre el tema, eso lo recomiendo. Después, todos los autores de derecho penal, cuando abordan la parte especial y abordan el delito de lesiones, hablan de las lesiones en la salud. Obviamente no tienen esta perspectiva victimológica que estamos tratando de transmitir y en general, como les digo, se ha explorado más las lesiones físicas que las lesiones psicológicas, pero todos los autores reconocen que el tipo penal prevé ambas, digamos, la alternativa entre ambas
tipos de daño en la salud como general o como género y en la especie de lesiones en el cuerpo. Así que de ahí también pueden extraer material. Y bueno, y si se me ocurre más, se los voy compartiendo este, a través del Sijur, si les parece, donde quede grabada la charla. ¿Mm? Bueno, perfecto. Mercedes, muchas gracias a todos y No, muchas estamos gracias a viéndonos en ustedes. las próximas actividades. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.